Buenos días. Estamos aquí precisamente para intentar responder a una de las preguntas de la BAO, evolución y características generales de la generación del 27 a través de algunos de los principales autores y autoras, Salinas, Lorca, Alberti, Cernuda y la Sin Sombrero. Pues bien, lo primero que tenemos que dar son pues una serie de datos en torno a la generación del 27 y de características. Es decir, los representantes principales deberíamos citar, así como los temas comunes. Tenemos que pensar, por lo tanto, que a esta generación también se la denominó la generación de la amistad, y se llama precisamente generación del 27 porque realizaron un acto común para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Góngora, el tricentenario, por lo tanto, de la muerte de Góngora, el gran poeta español. Al mismo tiempo, tenemos que pensar que van a participar en las mismas revistas. Asimismo, no podemos olvidar que estos autores van a practicar tanto la tradición como la renovación. Eso es algo evidente, como podemos observar a través de lo que estamos ahora comentando, y que después concretaremos en mayor medida, pues en función de los diferentes autores. Por otro lado, van a practicar tanto las formas populares como se van a basar en autores de carácter clásico. Por lo tanto, son autores que van a manifestar una evolución conjunta. Y desde luego debéis incluir siempre unas características sencillas, pero al mismo tiempo muy claras, definitorias de las sin sombrero, aquellas mujeres, por lo tanto, postergadas. Sin embargo, por la crítica e incluso por algunos compañeros de la propia generación del 27. Las sin sombrero fueron rompedoras y comprometidas, y desde luego son mujeres de gran talento, nacidas entre el 1898 y 1914, y que manifestaron su talento, como ya decimos, en los diferentes ámbitos artísticos. Bien, por lo que respecta a las afinidades estéticas, creo que no hay demasiadas dudas, ¿no? Lo que os acabo de decir, son autores que se apoyan tanto en lo universal como en lo español, son autores al mismo tiempo que practican lo culto y lo popular, los poemas van a alternar entre el hermetismo y la claridad. Asimismo, son autores que, desde luego, van a manifestar tres etapas, creo que bastante bien definidas. La primera etapa, hasta 1927, se va a caracterizar precisamente por la poesía pura, es decir, los tonos beckerianos con resabios modernistas, pero al mismo tiempo ya aparece lo que son las vanguardias. De todas formas, lo fundamental de esta etapa es la poesía pura, es decir, el juego con la metáfora. Es decir, todo tipo de poesía va a aparecer desprovista de anécdota y va a aparecer desvinculada de los aspectos más sentimentales, más humanos. Sin embargo, ya hace mella lo que es la tradición de carácter popular. En la segunda etapa, por el contrario, lo más importante va a ser, evidentemente, lo que se denomina la rehumanización. La rehumanización es algo fundamental, es decir, se vuelven hacia temas humanos y de compromiso, y ya penetra de forma clara lo que se denomina el surrealismo, la irrupción del surrealismo. En todo caso, manifiestan una actitud de compromiso que coincide con la rehumanización. Pensemos, por ejemplo, en la poesía amorosa de Pedro Salinas, La voz a ti de vida y razón de amor, o incluso en la poesía amorosa de Luis Cernuda. La tercera etapa, desgraciadamente, tenemos que pensar que coincide con los años posteriores a la Guerra Civil. Entonces, en ese caso, tenemos que subrayar el hecho de que Lorca fallece en 1936, pasa la Guerra Civil, una gran parte de los autores, de la nómina de estos autores, pues parte hacia un largo exilio. Entonces los temas fundamentales van a centrarse en la nostalgia por la patria perdida, es decir, sentimientos centrados especialmente en el desarraigo. Muy bien, hasta aquí sería lo que es el contexto introductorio, pero claro, tendríamos entonces que analizar autor por autor. Y comenzando por Pedro Salinas, diríamos que hay una etapa inicial, representado por esa poesía pura y por los temas futuristas de la misma poesía. Hombre, por ejemplo, no debéis olvidar que desde luego este es uno de los poetas más auténticos, pero claro, al mismo tiempo pues aparecen poemas de carácter futurista, como por ejemplo los dedicados a la máquina de escribir, al radiador o a la bombilla eléctrica. Entonces, de alguna manera, no parece demasiado difícil. Yo creo que es bastante sencillo. Y vamos a cambiar entonces los fiordos noruegos por algo más arquitectónico. Muy bien. Tenemos en este sentido una serie de poemarios en esta etapa inicial, como Presagios o Fábula y Signo, pero daos cuenta de que la etapa de plenitud amorosa es la más conocida. Desde luego no os podéis olvidar de esa trilogía formada, integrada por La voz a ti de vida, Razón de amor y Largo lamento, que fue auspiciada, claro está, por circunstancias profundamente biográficas, en concreto por la historia amorosa vivida con Catherine Whitmore. Al mismo tiempo, no os olvidéis de que uno de los grandes logros de Pedro Salinas es la utilización de los objetos de carácter cotidiano y de un lenguaje extremadamente sencillo para expresar los sentimientos más profundos. Y, desde luego, no os podéis olvidar de la tercera etapa del exilio, con obras como El Contemplado o, por ejemplo, Todo más claro.
Como conclusión de este autor diríamos que se aprecia una profunda sensibilidad humana en su obra y desde luego el ingenio y la belleza de cada imagen de carácter amoroso. Esto por lo que respecta, por lo tanto, a Pedro Salinas, pero no os olvidéis de que aún nos quedan unos cuantos autores que desde luego se hace preciso recordar. Pensemos así en este sentido, sin ánimo de hacer el indio, por ejemplo en Federico García Lorca. Tenemos entonces una primera etapa que abarcaría hasta el año 1928, bien, en donde desde luego no os podéis olvidar del libro de poemas, o por ejemplo Canciones y poema del Cantejondo, en donde pues va a aparecer desde luego la sensibilidad hacia los temas de carácter trágico. No podemos olvidar al mismo tiempo que Canciones es un libro profundamente heterogéneo, bien, y desde luego algunos de los elementos básicos coinciden con la nostalgia de la niñez. Eso por lo que respecta entonces en estos poemarios, en esta primera etapa, y los temas trágicos figurarán ya en el romancero gitano. En Poema del Cantejondo tenemos una gran unidad, ¿no? Se aprecia en el libro de la Andalucía del llanto, aparece una identificación con la elaboración culta, pero al mismo tiempo con las reminiscencias de carácter popular. Si pasamos a una segunda etapa ya advertimos un cambio a nivel formal. Entonces, de esas formas populares ya pasamos a lo que es el surrealismo con Poeta en Nueva York, esa estancia en Estados Unidos, pues de alguna forma se basa entonces en lo que es el crack de la bolsa que se produjo y al mismo tiempo pues refleja la esclavitud del ser humano por la máquina. No os olvidéis tampoco de que la técnica surrealista promueve lo que es la renovación del lenguaje, la imagen alucinante, la utilización del versículo, visiones de carácter apocalíptico, es decir, visiones realmente complejas y que no admiten una explicación lógica. Y por último, entonces, desde luego tenéis que pensar que después de Poeta en Nueva York, Lorca se dedicará sobre todo a lo que se va a denominar el teatro, ¿no? El teatro sobre todo. Pero de todas formas yo mencionaría los sonetos del amor oscuro, hacia esos amores escondidos de García Lorca. Claro, la poesía de Alberti, si pasamos ahora a Alberti, tenéis que pensar que se halla profundamente enraizada en la tradición española. Entonces, en una primera etapa, creo que no habría demasiado problema si mencionamos lo que es el seguimiento clarísimo de la lírica popular en obras como Marinero en Tierra, El alba de la Lelí, La amante, para llegar después a una segunda etapa en donde se aprecia un giro hacia la vanguardia y hacia el barroquismo. Pensad entonces pues en la utilización de poemas de carácter vanguardista como A mis X o Madrigal al billete del tranvía, Venus en ascensor o incluso a Platco, aquel famoso portero del Barcelona. Claro, daos cuenta de que vinculados, por lo tanto, a estas cuestiones de carácter vanguardista, aparece el libro Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, en donde pues pululan las figuras características del cine, ¿no? Por ejemplo, pues aparece Buster Keaton, Charlotte, y no os olvidéis de algo fundamental, ¿no? Es la publicación de un libro que es sobre Los Ángeles, un libro de carácter surrealista, ¿no? Y que además había sido motivado por una crisis de carácter personal. En una tercera etapa, sabemos perfectamente que coinciden las terceras etapas de estos autores con las etapas genéricas que ascribimos a la generación. Es una etapa de compromiso, una etapa, por lo tanto, al servicio de la República, ¿eh? Y sobre todo al servicio de la solidaridad. Pensemos en Entre el clavel y la espada o, por ejemplo, El poeta en la calle. Por lo que respecta a Luis Cernuda, hombre, desde luego no podéis olvidaros de la vinculación romántica de Luis Cernuda, ¿no? Esa intimidad torturada, ese inconformismo evidente, esa frustración derivada de dos planos que se cruzan pero al mismo tiempo chocan, es decir, la realidad y el deseo. La realidad es el mundo circundante, aquello que desgraciadamente nos rodea, y el deseo son los anhelos, las ansias insatisfechas que veremos a ver exactamente en qué derivan, por supuesto. Por otro lado, pensad entonces que Cernuda empieza con la poesía pura. Pensad, por ejemplo, en Perfil del aire o Égloga, Elegía y Oda. Bien, de alguna forma aquí observamos ese concepto de la metáfora, una poesía entonces desvinculada de aquellos aspectos que pudieran ser accesorios, pero claro, poco a poco va penetrando lo que es el surrealismo y así aparecen libros como Un río, un amor o Los placeres prohibidos, para llegar entonces al acento más personal, a los sentimientos más recónditos en Donde habita el olvido, libro precioso, ¿no? Inspirado, por cierto, por Becker. Entonces aquí, en este último libro, ya se produce un abandono quizás del surrealismo en mayor medida, en mayor escala. Continuaremos entonces con Invocaciones. Invocaciones es un libro anterior a la guerra, por supuesto, y entre sus poemas va a destacar una de las composiciones más sentidas dedicadas al sentimiento de la soledad, Soliloquio del farero. Posteriormente tendremos Desolación de la quimera, y no os podéis olvidar, desde luego, de este libro, así como
desde 1936, pues Cernuda va a intentar reunir sus libros bajo un título común, La realidad y el deseo, y con estas dos palabras entonces tendríamos perfectamente definida lo que es su trayectoria poética. Pues muy bien, pues muchas gracias. Hasta pronto.